Ante sus ojos, solo el recuerdo de lo que alguna vez fue oscuro Robledal podía alejarlo de tanta maldad y destrucción. Lo que alguna vez fue un pueblo lleno de vida se había convertido en un gran camposanto, repleto de cadáveres deambulando por las calles. Habían pilas de cadáveres amontonados, oficiales con máscaras antigás y tiendas de campaña alrededor del hospital. Algunas personas se acercaban a rejas metálicas, alejándolos de sus necesidades, mientras que otros solo caminaban sin darles importancia. Sus ropas se veían harapientas, con rostros mal dibujados y talantes silenciosos. Pasó unos minutos inerte, hasta que Damián se atrevió a preguntar. Era una pandemia, mencionó el doctor, un brote que surgió misteriosamente entre los habitantes. Es como una peste, describió, como aquella que desoló estas tierras siglos atrás. No obstante, a diferencia de lo que fue la peste negra en el medievo, esto era diferente. Quienes terminaban contagiados padecían erupciones en la piel que, según lo que pudieron investigar, se extendían hasta los órganos internos, dañando el tejido y asesinándolos lentamente. Quedaban hechos papilla, triturados y devorados por este mal. La muerte era agónica, lenta e inevitable, pues dados los escasos recursos y lo novedoso de aquel mal, no existía una cura conocida. Según las palabras del doctor, la epidemia empezó hace una semana. Se desconocía el paciente cero de la infección y los primeros afectados llegaron en masa. Primero fueron 5, luego 10, y con los días, el hospital estaba abarrotado de infectados. Era una historia fascinante, mas no lo esperado por el periódico. Se suponía que sería un viaje tranquilo, una tarea sencilla para Damián. Pero mientras más se le informaban sobre los acontecimientos, más complejo se volvía asimilarlo todo. Le aconsejaría que volviera por donde vino, mencionó el doctor. No hay esperanza en este lugar. ¿Podría propagar el brote? No. Usted no tiene síntomas, y nos aseguramos de que no entrará en contacto con los infectados. Si se queda, se está arriesgando a contagiarse, y en efecto, será un peligro para los recintos vecinos. Firme en su posición, aquel sujeto informó a uno de los oficiales para que escoltaran a Damián lejos de oscuro Robledal. Mientras los dos dialogaban, el periodista, sin poder escuchar lo que hablaban, detalló a los militares que custodiaban el lugar. Poseían máscaras de gas, como se dijo anteriormente, mas era curioso cómo sus uniformes diferían tanto con los atuendos de soldados convencionales. Portaban trajes con placas de hierro y se recubrían con un manto gris que llegaba desde el cuello hasta las piernas. Portaban subfusiles, guantes de cuero y botas militares, pero ningún sello de la nación o gobierno. Una vez terminaron de platicar, el oficial se acercó a Damián junto al doctor. Era un hombre alto, con una insignia característica en su casco. No podía verle el rostro, pero intuía por su tono de voz que no debía de poseer una cara afable. Afirmando lo que sospechaba, el militar comentó que sería evacuado de inmediato y se asegurarían de que tomara el tren más próximo. Junto a otros 2 soldados, Damián sería conducido a través del bosque hasta la estación sin derecho a oponerse. Sin muchas opciones, el periodista aceptó el trato, despidiéndose cortésmente del oficial de mayor rango y del doctor. Abrieron la reja, apartando a los pocos enfermos que se hallaban en las cercanías. Pedían clemencia por parte del par de militares, quienes solo los empujaron cuidando de que tocaran al protagonista. Por su parte, Damián solo pudo ver sus rostros llenos de llagas y lágrimas de sufrimiento. Apenas podían moverse,
pero los soldados no mostraron misericordia con sus maltratados cuerpos. Los empujaron, golpeándolos contra el concreto y dejándolos retorcerse de dolor. Aquel escenario se repitió en las calles, las cuales habían quedado irreconocibles tras la pandemia. Lo que alguna vez fueron negocios, ahora eran ventanas recubiertas con tablones de madera, letreros destrozados y cristales en el suelo. Lo mismo ocurría con las casas, las cuales terminaban abandonadas o saqueadas en algunas ocasiones. Era una marcha pacífica y ruin hasta que el primer soldado disparó. Fue cerca a una carnicería. Un hombre salió de un callejón corriendo hacia ellos. No portaba armas, mas hizo caso omiso a las advertencias de los soldados. Se acercó y rápidamente, sin titubear, sin cuestionarse ni por un segundo lo que estaba haciendo, el militar le disparó. Cayó desplomado al suelo, muerto en el acto, y dejado como ropa vieja o desperdicios varios. En consecuencia, los soldados ni se inmutaron, volviendo a la misma marcha que ejecutaban pasando por al lado del cadáver. Por otro lado, Damián volteó por un instante a verlo. Era un muchacho, posiblemente 10 años más joven que él, de tez pálida y dentadura perfectamente cuidada. No era un indigente, ni poseía los rasgos o síntomas de un infectado. Tal vez, los oficiales sabían que las características de la enfermedad se presentaban días después de la infección. Tal vez, preferían no arriesgarse, o, aunque fuese una horrible observación, tal vez tenían la orden de disparar a todo lo que se moviera. Tras el disparo, ningún otro pueblerino se acercó. El pueblo se sumergió en silencio y pudieron, sin más penurias, salir del lugar. No obstante, el largo camino reveló los horrores vividos durante la pandemia y cómo la incomunicación del pueblo les había afectado de sobremanera. No había comida en los mercados, el alcantarillado parecía obstruido y nadie, ni siquiera por decencia, parecía hacerse cargo de los cadáveres regados por los callejones. Habían rastros de sangre seca por el suelo y, en el mejor de los casos, cuerpos calcinados por incineración. Supuso entonces Damián que de vez en cuando los oficiales quemaban los cuerpos para, de alguna manera, limpiar el desastre que ocasionaban con sus matanzas. Donde debía de haber una comunidad tranquila y unida, yacía los restos de una silenciosa guerra. Salieron del bosque, repitiendo los pasos que debió seguir Damián al caer desmayado. La entrada al pueblo era inexistente, las señalizaciones acabadas y toda pista de que allí se encontraba una civilización, olvidadas en un recuerdo lejano. Fue entonces que Damián, siguiendo a los militares, comenzó a analizar los pequeños detalles que no concordaban con lo vivido. Si aquella pandemia fue originada en el mismo pueblo, ¿por qué las señalizaciones estaban arrancadas? ¿En qué momento alguien se molestó en ocultarlos del mundo? Era confuso, mas su falsa paz se esfumó al mirar al cielo de aquella tarde. Atados en los árboles, las sospechas de Damián fueron ciertas. Cadáveres de animales, entre ellos venados, perros, y animales más exóticos como osos, colgaban despellejados entre cuerdas y alambres. Una imagen espectral que los soldados no tomaron como una amenaza. ¿Qué son esas cosas?, exclamó el periodista. Ah, no tienes de qué preocuparte, contestó uno de los soldados. Los cazadores suelen colocarlos para asustar a los turistas. No quieren que nadie se acerque por el brote. ¿Los ciudadanos hicieron esto?, preguntó incrédulo. No recibió respuesta tras eso, reforzando la hostilidad de aquellos militares. Eran fríos, severos e inclementes, al igual que las medidas que utilizaban para controlar a la población. Todo en el oscuro robledal era misterioso, pues no había que ser un genio
para detectar secretos en las interacciones con el doctor o el oficial. Habían cazadores que colgaban cadáveres y que rescataban a Damián, mas en toda la caminata no se toparon con ninguno de ellos. Además, ¿cómo resistían el contagio sin ser escoltados por militares? Lo mismo pasaba con el doctor, quien parecía más un político que un trabajador de la salud. De nuevo, si el contagio era tan complejo como para propagarse en cuestión de semanas, ¿cómo el doctor se mantenía sano sin portar máscaras de gas o indumentaria apropiada? ¡Alto!, ordenó uno de los escoltas de Damián. Alterado, Damián se detuvo, observando en distintas direcciones. Parecía que habían detectado una amenaza, aunque no pudiese verlo con claridad. Tras unos instantes de incertidumbre, unas pocas pisadas comenzaron a escucharse. Debían de provenir de una persona, mas la repetición incontrolada de las mismas indicaba que había más de un individuo. Debía de ser un grupo, tal vez los cazadores que tanto suelen mencionar. No obstante, entonces ¿por qué sacaban sus armas? ¿Por qué se encontraban tan alterados, si solo eran ciudadanos como los infectados con la plaga? Súbitamente, la calma fue quebrantada por un ataque inminente. Dispararon desde las sombras, asesinando a uno de los soldados. El oficial cayó desplomado, con un agujero de bala en la frente, mientras su compañero dejaba a Damián a su suerte. Su cobardía, sin embargo, no le permitió irse muy lejos, pues unos pasos más adelante, el mismo acto se repitió. Por su parte, el periodista no entendía lo que había ocurrido, o si iba a morir en ese instante. No se atrevió a correr, y levantando las manos se rindió ante los extraños del bosque. Se arrodilló en el suelo, reviviendo las memorias de su vida, pues su cerebro se había entregado a la idea de morir. Vio de nuevo aquel bosque, donde jugaba con su madre, mas no recordaba otra figura que no fuese esa. Se escondían entre aquellos robles oscuros, los cuales estaban pintados de sangre por los supuestos cazadores en la actualidad. Antes de todo, sin embargo, el bosque era un lugar seguro, donde un niño podía ocultarse de toda la maldad del mundo. Continuando con sus memorias, otra imagen se proyectó en ese instante, una extraña festividad celebrada en las noches de octubre. Vio a sus vecinos bailar alrededor de las brasas de una hoguera, cantando en un idioma inentendible. Tras aquello, Damián en ese entonces caminaba junto a un grupo de mujeres a los rincones del bosque. Mas lo que ocurría después continuaba siendo un misterio. Aquella visión quedaba inconclusa, aunque su mente en esa temprana edad fuese capaz de almacenar lo vivido. Por suerte, al volver a la realidad, su espíritu continuaba habitando el plano terrenal. Aquellos extraños habían mostrado piedad con el periodista, emergiendo de la vegetación del bosque. Eran humanos, con cráneos en sus rostros, togas largas y plumas en su vestimenta. Se acercaron lentamente, con pistolas y lanzas, pero sin apuntarle en ningún momento. Parecían una tribu, mas oscuro robledal carecía de comunas indígenas o algo parecido. Es por ello que, al escucharlos hablar, dedujo que se trataban de antiguos habitantes del pueblo, quienes debieron de huir ante la intervención militar. ¿Quién eres tú?, preguntó sin rodeos uno de aquellos individuos. Poseía un cráneo semejante al de un pájaro, posiblemente una representación de un halcón, hecho con madera y ramas. Asimismo, parecía ser el líder de aquel grupo, pues ninguno de sus acompañantes se atrevió a hablar antes que él. Encorvándose lentamente, repitió la pregunta con mucha más severidad. «Soy Damián, soy periodista», tartamudeó asustado. «¿Periodista, dices?», preguntó impresionado. «¿Vienes a explicar lo ocurrido en el pueblo?».
El resto del grupo comenzó a murmurar ante aquello. Aunque no pudiese entenderlos, debido al desorden de sus murmullos, pudo apreciar que éstos hablaban su idioma también, reforzando la anterior teoría. ¿Son de oscuro Robledal?, se atrevió a interrogarlos. Lo éramos, hasta que nos vimos obligados a vivir en sus alrededores, contestó. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es esa pandemia? Ante sus preguntas, volvió a reinar el silencio, uno sepulcral que solo fue seguido de miradas juiciosas. Sin decir más, aquel misterioso sujeto extendió su mano, invitando a Damián a seguirlo. Lo condujeron a través de los árboles, en donde más marcas con sangre y partes de animales pintaban el oscuro paisaje. Caminaron hasta llegar a una cabaña, rodeada de algunas tiendas de campaña y hamacas. Habían ídolos, una fogata y más animales colgados de los árboles. Un recinto de caníbales, de libros como Robinson Crusoe. No obstante, se mostraron amables ante Damián, dispuestos a aceptar sus preguntas. Los habitantes se dispersaron, dejando a Damián junto al individuo con máscara de pájaro. ¿Qué te han contado sobre la mancha roja? ¿La mancha roja?, preguntó el periodista. ¿Así le llaman a la enfermedad? De seguro aquellos que escupen fuego lo llamarán de otra manera, pero sabemos que quien porta una mancha roja en la espalda propaga la enfermedad con el tacto. He visto erupciones en la piel y personas vendadas hasta los pies. Por supuesto, creen que podrán evitar la infección al privarlos del tacto. ¿Cómo surgió todo? Tomó una pausa antes de hablar, en un intento por buscar las palabras correctas. No obstante, debido a sus oraciones crípticas, Damián empezó a dudar de la cordura de éste. Estaba claro que, dada la habilidad con las armas y su buen dominio del idioma, no se trataba de un aborigen trastocado, pero tal vez el estar recluido en el bosque terminó por alterar los químicos de su cerebro. Asimismo, al presentar aquella laguna mental, el periodista sospechó que simplemente le estaban mintiendo. No sabemos quién fue el primer contagiado, pero sí sabemos de dónde surgió, explicó acomodándose la túnica. Es una maldición, un castigo por la perpetración de los bosques. Un animal fue infectado, uno capaz de hablarle a la luna, y que posee tantos años como eones tiene el mundo. Propagó la mancha roja, castigando a los perpetradores del bosque, obligándolos a cazarlo. ¿Creen que este mal se solucionará con la muerte de ese animal? Así dicta la naturaleza, acabar con el árbol desde la raíz, para que el tronco se desmorone. Por supuesto, al ser un hombre civilizado y culto, Damián veía aquello como un cuento fantástico, y no como una realidad factible. Era triste, pero al escuchar aquella explicación, entendió que la situación los había orillado a refugiarse en creencias sectarias y ocultistas. Agradeció la ayuda, mas ahora no tenía dónde ir. El oscuro Robledal no lo recibiría de vuelta, y quedarse con aquellos nómadas enmascarados no era una opción segura. Optó así por lo más lógico, volver a la estación y esperar el próximo tren. No obstante, una vez se despidió, fue agarrado del brazo, retenido por el hombre de la máscara de pájaro. «No puedes marcharte», contestó, acercando su rostro súbitamente. «¿Disculpa? ¿Cómo que no puedo irme?», preguntó Damián, zafándose de su agarre. «La marca te persigue a ti también», explicó, apuntándole con su dedo lánguido. «Dejarte ir supondría un riesgo para todos. Debes de quedarte y acabar con la bestia de la marca roja». «No estoy infectado y no voy a buscar una criatura imaginaria», replicó indignado. A pesar de haberle respondido de aquella forma, el misterioso sujeto no se indignó, apartándose del camino.
Parte si eso quieres, pero no llegarás lejos, advirtió, dando rienda suelta a que se marchara. El bosque no es un lugar seguro, ya no. Si tratas de marcharte, te encontrarás perdido entre sus árboles y finalmente morirás a manos de aquellos quienes escupen fuego. Solo debo ir en línea recta. Sé cómo llegar a la estación. Suerte entonces. Pero recuerda mi advertencia. Aquellos quienes vigilan el bosque no dejarán salir la plaga que desola nuestro pueblo. Harto de supersticiones, el periodista decidió partir finalmente. Se alejó del recinto, no sin antes darle un último vistazo por encima del hombro. Eran escalofriantes, utilizando figuras de animales para camuflarse y refugiarse de los oficiales. Los acusaban de crueles, pero el colgar animales de los robles contradecía los consejos de buena fe que quisieron darle. Se largó pasando por más robles marcados con sangre. Usaban una simbología extraña, impropia de alguna cultura que él haya visto antes. Decidió, tras experimentar un terrible escalofrío en la espina dorsal, en no detenerse más y proseguir con su marcha. No obstante, los robles, a pesar del sol de la tarde, entorpecieron su andar con silenciosas miradas juiciosas. Lo observaban, debatiendo con el viento sobre sus cuestionables acciones. El bosque poseía una inteligencia escalofriante, proyectando imágenes y sonidos capaces de confundir al protagonista. Cantaban entre susurros sobre la muerte y el fin de los tiempos. Eso era el oscuro robledal, el comienzo del fin de los tiempos. Lentamente, el paisaje se tornó más y más lúgubre, hasta que unos cuantos metros de él vio las advertencias del misterioso sujeto cobrar sentido. El bosque guardó silencio, dejando que reflexionase sobre lo ocurrido. Era una madriguera o una guarida, llena de huesos y restos humanos. ¿Sería aquello una prueba de la crueldad de aquella tribu? ¿O era propia de otro autor misterioso? Fuese como fuese, Damián, hipnotizado por su hallazgo, se acercó lentamente, despertando de nuevo los cánticos de la arboleda. Producto del viento era aquella melodía, una voz que confundía sus sentidos. La muerte lo esperaba, no para cobrar su vida, sino para mostrarle lo inclemente que era su llamado. Las pilas de huesos, el hedor y la tierra manchada de sangre se hicieron próximos a él, mostrándole detalles grotescos sobre lo ocurrido. Fueron despedazados, apilados y devorados por algún animal. No obstante, ni el más cruel de los depredadores apilaba a sus víctimas de aquella forma. Fue un descubrimiento escalofriante, mas no sería lo peor que vería por su curiosidad. Se posó en medio de aquella madriguera improvisada y vio con sus brazos extendidos el cadáver de una mujer. Había sido abierta por el torso, pero conservaba la mayor parte de su cuerpo intacto. Sin embargo, observando más de cerca, también encontró las manchas de la enfermedad, bañando sus brazos, piernas y rostro. Parecía carne picada, roja y sanguinolenta, impropia de un mal originado por la naturaleza. Ni el dios más ruin o el demonio más astuto podían haber generado una obra tan bizarra. Se arrodilló a su lado para examinarla, mas sabía que el mínimo contacto le pondría en riesgo. Es entonces que Damián se limitó a sacar conclusiones desde una distancia prudente. Lo que habitara ese bosque debía de alimentarse de los moribundos que intentaban abandonar el pueblo, cazándolos y aprovechándose de sus deteriorados estados. Debía de ser un animal, tenía que serlo, pues ningún humano tendría razones para crear tal espectáculo. Todo era muy confuso, y sus lagunas mentales no lo ayudaban, proyectando ahora imágenes sobre las mujeres que lo acompañaban en las celebraciones del pueblo. Damián era un niño en ese recuerdo,
pero sus ojos eran capaces de revivir el trayecto que seguía cada mes de octubre.